platicábamos con Karina Solano la situación que se vivió este fin de semana en Colima. Dos mujeres el viernes fueron privadas de la libertad, fueron localizadas ayer con vida, afortunadamente, pero esto se debió a la presión social, y Cari ya nos lo mencionaba, esa presión social que ejercen las familias de los desaparecidos, bloqueando autopistas. Y no es la primera vez que lo vemos, no es el único estado en que lo hemos visto en el Estado de México, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco, donde se están intensificando más estas movilizaciones de los familiares de desaparecidos. Ya no solo es ir a bloquear el ayuntamiento, Palacio de Gobierno, ahora es generar mayores afectaciones para ser escuchados. Y para platicar más de este fenómeno social, me gustaría platicar y me da gusto darle la bienvenida esta mañana a Víctor Hernández. Él es especialista en materia de seguridad por la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Víctor, platicábamos sobre este fenómeno, cómo han intensificado estos bloqueos, cómo vemos cada vez con mayor frecuencia bloqueos en carreteras, en autopistas, en vías de alto tránsito por familiares de víctimas de desapariciones o víctimas incluso de homicidio. ¿Qué está pasando en este sentido, Víctor? La tragedia de este país es que, en principio, la justicia debería ser pronta y expedita para todos, pero en muchas ocasiones las autoridades solamente se sienten presionadas a actuar cuando el caso tiene la atención de la prensa, cuando los familiares recurren a este tipo de medidas para llamar la atención de las autoridades. Y ha habido resultados mixtos, porque incluso casos con mucha atención de prensa internacional o casos acompañados de grandes movilizaciones sociales no necesariamente acaban con culpables en la cárcel. Pensemos, por ejemplo, en el asesinato de la familia Levarón, un caso que llegó incluso a la atención del gobierno de los Estados Unidos y a la fecha no hay todavía sentenciados, no hay grandes operativos para resolver esta injusticia en particular, y es una de las grandes tragedias en México, ¿no? Que pues en principio las fiscalías no sienten esa responsabilidad, esa presión por resolver los delitos, también en buena medida porque están muy rebasadas, falta personal para procesar toda la evidencia que llega, faltan peritos, faltan ministerios públicos, y también, pues bueno, está de por medio la exigencia de la sociedad civil de quitarle a las fiscalías, que claramente no han podido con la chamba de investigar los delitos, para poner la investigación de los delitos en manos de la policía, que en cantidad tiene mucho más personal y que después de un proceso de capacitación podría llegar al modelo que hay en Estados Unidos, donde es la policía directamente quien investiga los delitos y la fiscalía ya nada más los judicializa, ¿no? Es un equipo técnico de abogados, pero ya no tienen esa chamba adicional de ser detectives. Otro caso mediático que podemos poner aquí como ejemplo es en Nuevo León, el caso de Devani, el caso de Yolanda Devani, con mayores reflectores, con mayor atención mediática. Después se da a conocer también el caso de Yolanda. ¿Cuál es el papel, Víctor, del tiempo en estas búsquedas? Las personas familiares de desaparecidos nos han comentado que pues muchas veces archivan el expediente y les dicen, pues es que hay 20 personas más antes que en la fila, o que incluso las desapariciones las archivan como secuestro. ¿Cuál es el papel del tiempo que juega en la búsqueda de las personas de manera inmediata en estos casos? Hay delitos donde el tiempo es crucial, entiéndase secuestro, entiéndase desaparición, porque el poder investigar, por ejemplo, las cámaras del C5 para rastrear a lo mejor cuál fue la última ubicación de una persona, es información muy importante, pero que se va desactualizando conforme pasan más horas. Al final hay recursos limitados, hay un número limitado de analistas que pueden ponerse a investigar a lo mejor la última conexión del celular de una persona o las cámaras del C5, no ir siguiendo algún vehículo en particular con los arcos de detección que hay en muchas ciudades. Y también ha habido mucha crítica en torno
a cómo se diseñan los protocolos. Hay países donde, por ejemplo, no se puede confirmar una desaparición hasta 48 o 72 horas después de que una persona perdió contacto con sus familiares, porque también ya ha ocurrido, ¿no? Que de pronto alguien agarra la fiesta, ¿no? Y aparece después, ¿no? Simplemente a lo mejor se había quedado sin pila, cosas a lo mejor un poco más cotidianas y ya se había movilizado, ¿no? A lo mejor la policía. Pero claro, también está el otro factor, que si sí se trata de una desaparición o si se trata de un secuestro, estar dejando pasar esas 48, 72 horas puede hacer que se pierda tiempo valiosísimo. Entonces, también depende mucho del delito en particular que se esté persiguiendo, pero en general siempre será ideal que de inmediato, en el momento en que se recibe la denuncia, ya haya un investigador que esté dedicado al caso. Y eso ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Desde que llega una llamada al 911 o un reporte a la policía en la calle, en ese preciso instante se detona la investigación, y en México hay que seguir el ritual tramitológico, que es ir a la fiscalía y levantar una denuncia. Víctor, hablabas tú ahorita y nos queda claro el tema de la falta de recursos humanos, de recursos económicos, pero esto podría sumarse también falta de voluntad. Según lo que han referido los propios familiares de desaparecidos, dicen, y si me permiten la expresión, que al parecer a las autoridades les vale que estén desaparecidos sus seres queridos. Hay que dimensionar la crisis que hay en las fiscalías. Cifras del INEGI de antes de la pandemia, en México había más o menos 15,000 ministerios públicos, que el MP es este personaje que es un detective y también un litigante, ¿no? Digamos, es quien conduce la investigación, y ya que tenemos un detenido, es el que acude al juicio y va a buscar una sentencia condenatoria. En promedio, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización, se cometen anualmente en México 31 millones de delitos. Si tú divides 31 millones de delitos entre 15,000 detectives, lo que te va a dar es que a cada ministerio público le toca investigar más o menos de a 1,400 delitos individualmente. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces en las fiscalías? Que tienen tantas carpetas de investigación que realmente están completamente rebasados, no tienen forma de investigar individualmente el delito, y esto lo que acaba alimentando es la impunidad, porque entonces el fiscal solo va a sentir la presión de investigar esa carpeta que a lo mejor tiene 3 semanas en su escritorio, hasta que llega a los medios, hasta que a lo mejor el gobernador del estado o el alcalde de la ciudad va a pedir específicamente atención para ese delito, y claro, ahí la justicia se desinstitucionaliza, porque entonces ya no depende de procedimientos establecidos, sino de voluntad política o de la petición de algún favor, ¿no? Y en ese sentido, la justicia pasa entonces a manos de caudillos o de personajes que tienen esa capacidad de coercionar ocasionalmente a las fiscalías a hacer su trabajo. Oye, Víctor, ¿y por qué no cambiar estos modelos por parte de la autoridad? ¿Por qué ha tardado tanto en eliminar toda esta burocracia que ahorita comentabas, comparado con cómo suceden las cosas en Estados Unidos? ¿Por qué ha tardado tanto en inyectar recursos para evitar esta impunidad que sigue lacerando a nuestro país? Organizaciones como el World Justice Project y otros colectivos de la sociedad civil tienen años pugnando por destrabar el proceso de investigación del delito, porque en México el cuello de botella está específicamente en las fiscalías. En cualquier parte del mundo civilizado, los fiscales solamente se dedican a litigar, no son detectives. Los detectives están en la policía. En buena medida, ¿por qué las fiscalías no han recibido este impulso presupuestal y de recursos humanos? Porque las últimas 3 administraciones han promovido la militarización de la seguridad pública. Los presupuestos estatales constantemente se han erosionado, medidas como la desaparición de Fortaseg, la reducción de presupuestos para policías estatales, municipales, para fiscalías estatales, acaba privilegiando a la corporación federal en turno. Con Felipe Calderón fue la Policía Federal,
con Enrique Peña la gendarmería era la policía que se creó en esa administración, ahora es la Guardia Nacional, y en la medida en que tú le asignas recursos a esas corporaciones, al final hay que quitarlos de algún otro lado, y quienes han perdido presupuestalmente son justo las autoridades locales de Procuración de Justicia, y ese es el gran problema, que la militarización acaba drenando esos recursos locales y de hecho acaba por generar el problema que presume resolver, ¿no? Te acordarás que la guerra contra el narcotráfico empieza con esa justificación, que las policías y las fiscalías locales estaban rebasadas, pero claro, si durante 15 años consecutivos les quitas presupuesto, acabas generando esa misma situación, que en efecto no puedan con la chamba, y entonces acabas justificando aún más la presencia de las Fuerzas Armadas, ya no como una labor extraordinaria, sino como una labor permanente de sustitución de las autoridades locales. Bueno, y al final, mientras no decida justamente la autoridad cambiar este modelo, cambiar esta forma de hacer las cosas, seguiremos viendo estas movilizaciones. Seguiremos viendo por un lado los delitos, seguiremos viendo por otro lado estas movilizaciones para exigir justicia, para exigir que aparezcan las personas, y por otro también seguiremos viendo a familiares de desaparecidos hacer la chamba de las autoridades al momento de ir a buscarlos en las fosas, ¿no? Es importante que la ciudadanía empiece a castigar con su voto a las administraciones que no cumplen en materia de seguridad, porque vemos episódicamente movilizaciones sociales, periodos de indignación, pero en realidad los últimos 3 grandes partidos que han gobernado México han estado reprobados en materia de seguridad y aún así siguen recibiendo gubernaturas, siguen ganando elecciones presidenciales. Había, por ejemplo, por ahí una estadística que circulaba, ¿no?, para hacer una defensa del gobierno de Felipe Calderón. Oye, el gobierno de Felipe Calderón era más pacífico porque tuvo menos homicidios en sus primeros 3 años de gobierno. Sí, pero no hay que olvidar que ese sexenio en particular cerró con 120,000 homicidios. Lo mismo el de Enrique Peña. El de Enrique Peña redujo sustantivamente homicidios la primera mitad de su gobierno, pero acabó en números totales con más de 150,000 homicidios. Y esta administración ya va a rebasar esos 2 umbrales con las tendencias actuales. Va a cerrar a lo mejor con 160, si no es que 200,000. Y es muy importante entender que mientras sigamos votando por candidatos que defienden la militarización de la seguridad pública y también la federalización, ¿no?, porque en el fondo ese es el gran meollo del problema, el quitarle presupuesto a las corporaciones locales para ponerlo en la gendarmería o policía federal o ejército o llámese como se llame, y en ese sentido es muy importante que la ciudadanía se involucre, se meta al diseño, a la evaluación de las políticas de seguridad, que meta solicitudes de transparencia, que le marque a sus representantes, a ver tú, diputado local, ¿por qué estás pidiendo la presencia de la Guardia Nacional si los resultados son estos, estos y estos? Porque si solo nos quedamos en la indignación momentánea, nuestros políticos no tienen ningún incentivo para hacer políticas de seguridad que funcionen. Así es, y yo le sumaría, si nos quedamos también con el simple discurso triunfalista que nos dan las autoridades sin analizar a fondo como ciudadanos la situación que está ocurriendo en nuestro país en materia de seguridad, como otras cosas que ya se salen, pero el tema económico también. Víctor, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista. Víctor Hernández, especialista en seguridad por la Universidad Panamericana. Jimena, muy buenos días. Mi Twitter, @arbitrus1805.